En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades que me han distinguido con este inesperado premio. Estoy muy agradecido. Los premios siempre son bienvenidos. Y bueno, ya entrando en tema, cuando venía para acá reflexionaba sobre el significado de un premio, que es un premio a la vocación académica. En realidad es a la vocación y a la trayectoria académica. Entonces me preguntaba, quienes me distinguieron conocen mi trayectoria académica, pero ¿cómo hicieron para conocer mi vocación? Entonces, por supuesto, quiero jugar un poco con estas palabras porque en última instancia las vocaciones se plasman en acciones y la síntesis de una vocación consumada se expresa en una trayectoria. Entonces yo me preguntaba, cuando venía para acá, y voy a ser muy breve, después quiero simplemente hablar de temas que a ustedes les interesan probablemente más, que tienen que ver con el área o las áreas de aplicación de la psicología. Pero me preguntaba cuál había sido mi vocación, cómo empezó. La vocación es una de las expresiones particulares de la pasión humana. Donde hay una vocación, hay pasión. Y las vocaciones tienen múltiples matices en las diferentes personas. Hay vocaciones que son descubiertas a muy temprana edad, hay vocaciones que surgen a partir de un hecho que uno observa, de una palabra, de algo que a uno le llama la atención y le produce, como se suele decir contemporáneamente, un clic en la mente que genera un antes y un después de ese hecho. En mi caso, la vocación por la psicología surgió en mi adolescencia y surgió por algo muy simple. Surgió por una inquietud que hasta podría ser de tipo filosófico, existencial. Uno se puede preguntar cuál es el sentido de la vida, por qué estamos acá. Y cuando uno va en una línea de preguntas filosóficas, una de las preguntas posibles es ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que determina nuestras acciones? ¿Por qué pensamos y sentimos de una manera y no de otra? ¿Por qué somos diferentes las personas entre sí? Entonces, esa pregunta que comenzó siendo existencial tuvo su clic. El primer clic fue cuando leí un texto de Sigmund Freud y me llamó la atención, porque la promesa que se traslucía en ese texto es que hay una explicación de aquello que nos pasa, de aquello que nos pasa que a veces tiene que ver con el dolor. Parte del aprendizaje de la vida es poder vivir y salir indemne de muchos dolores, algunos de los cuales son dolores del alma. Entonces, por supuesto, eso nos lleva a un contexto, o me llevó a un contexto en donde uno empieza pensando en uno y termina pensando en los demás. A mí algunas ideas de la psicología, sin empezar a estudiar, solamente leyendo, me iluminaron un camino y me dieron letra para continuar con una serie de reflexiones que ya venían conmigo. Pero después empecé a pensar en que, obviamente, uno cuando es adolescente piensa que lo que le pasa a uno es tremendo, único y es el peor de los sufrimientos, porque los adolescentes tenemos muchos sufrimientos, hemos tenido muchos sufrimientos. Después uno empieza a pensar en el de los demás, si puede ayudar, si aquello que le sirvió a uno de alguna manera lo puede transmitir y lo puede transmitir de una manera que le sirva al otro. Entonces, bueno, ya con esa composición de lugar estaba servido que la carrera que iba a venir a llenar ese cúmulo de inquietudes iba a ser algo emparentado con la psicología. Y cuando empecé a estudiar psicología, mi primer interrogante son los misterios de la mente, es decir, la dimensión misteriosa de la mente humana. ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Cuáles son los secretos que operan en la mente humana y que determinan lo que efectivamente hacemos?
Y bueno, esa es una pregunta que se tradujo en investigación, en estudios, en reflexiones y se tradujo en una profesión. Y ahora sí, ya entrando en temas que probablemente a ustedes les interesen más, quiero aclarar en primera instancia que la psicología, si bien es una ciencia de la salud, no es solamente una ciencia de la salud. Como ciencia de la salud hay un área de la psicología que se conoce como psicología clínica, que justamente se ocupa del tema de la atención de personas que acuden a una consulta porque traen un sufrimiento, o traen un problema, o traen una inquietud, o traen una pregunta, un interrogante que amerita respuesta, atención, intervención. Y eso define el ámbito de la psicología clínica, que es una síntesis entre ciencia, método y arte. Uno de los componentes básicos de ese arte es el arte de escuchar. Y en última instancia, parte de la formación en psicología clínica es aprender a escuchar, que parece fácil de enunciar, pero es muy difícil después de llevarlo a cabo, porque uno de los principales problemas para escuchar es que para poder escuchar al otro, de alguna manera hay que poner entre paréntesis todas las categorías que uno tiene para entender, comprender y eventualmente juzgar el mundo. Entonces, además de la formación teórica, hay una formación que tiene que ver con el desarrollo de una disciplina, como antiguamente se entendían las disciplinas. Eso es lo que concierne al área clínica. Pero también hay otras áreas de la psicología que me parece útil que yo se las comente, porque se habló del tema de las demandas laborales y lo que necesita el país y lo que necesita la sociedad en materia de demandas profesionales. Y yo lo que les diría es que al que le interesa la psicología y le interesa la psicología clínica y le interesa este modelo de terapeuta-paciente, alguien que puede ayudar al otro, yo creo que si les interesa tienen que seguir esa vocación, tienen que seguir esa llamada desde el interior, que es lo que define una vocación, y no preocuparse tanto por el tema de cuánta salida laboral voy a tener en esta carrera o no. Cuando hay una pasión fuerte, después de alguna manera uno encuentra su camino. Ahora, me corro un poco de este rol un poco idealista y si soy más pragmático, lo que les diría es, bueno, ojo, si esa es su vocación, síganla. Pero también tengan en cuenta que uno cuando estudia una carrera también necesita desarrollarse profesionalmente y necesita estudiar esa carrera para tener una importante salida laboral. Entonces, en ese sentido, hay otras áreas de la psicología que no habría que descuidar porque no hay tantos psicólogos formados y sí hay demandas laborales. Básicamente, les comento muy sucintamente las más importantes. Hay un área que es de la psicología jurídico-forense. Concretamente, en ese área, el psicólogo trabaja como un perito asesor en un proceso judicial, asesora a un juez que le pide un peritaje para determinar, entre otros temas, por ejemplo, si una persona que está acusada, imagínense un crimen tremendo, hay que determinar si esa persona, primero, es imputable o no. Que sea imputable significa que la persona actuó con conocimiento de causa y que tiene un discernimiento de categorías morales como el bien y el mal, y que actuó sabiendo eso, igual decidió hacer o cometer el hecho que cometió. Bueno, eso parece que es algo simple, pero es complejo. Es complejo cuando una defensa argumenta que su defendido es inimputable porque o bien carecía del discernimiento moral o bien actuó impulsivamente, entonces no gobernaba sus actos. Eso es fácil de decir, pero hay que probarlo, y para probarlo se necesita el juicio de un psicólogo. Hay otros temas del área de jurídico forense en donde interviene el psicólogo, que es cuando hay que determinar, por ejemplo, en el caso de abuso infantil, hay que determinar si lo que dice el niño es verdad o no. Ese es uno de los problemas. Pero hay un problema más importante, que es determinar que ha habido abuso infantil cuando el niño no lo dice. No lo dice explícitamente, pero lo dice indirectamente con sus dibujos, con sus acciones, con sus conductas, con sus retraimientos, con sus cambios en el humor y con sus problemas en la escuela.
Entonces, la función del psicólogo es decodificar lo que el niño no dice explícitamente, porque tal vez no lo dice porque ha sido amenazado de que si dice algo la va a pasar mal. Entonces hay que determinar que, a pesar de que el chico no lo dice, hay signos evidentes de que ahí ha ocurrido un hecho que es un delito. Otro área de la psicología importante es la psicología educacional. En el rol de educacional, el psicólogo básicamente trabaja mancomunadamente con el licenciado en Ciencias de la Educación y con los psicopedagogos, orientando a niños y a jóvenes y también a adultos que tienen problemas de aprendizaje. El típico rol del psicólogo educacional es asesorando en un gabinete psicopedagógico. Los psicólogos, entre otros saberes, nos hemos interesado desde siempre por el tema de la memoria, por el tema del aprendizaje, por el tema de bajo qué condiciones los aprendizajes son significativos. Entonces, por eso estamos preparados para ejercer en ese área. Otro área importante es el área que vincula a lo laboral y a lo organizacional. Hay psicólogos que trabajan en el proceso de selección de personal, en el proceso de capacitación, en el proceso de motivar en el contexto de una organización. Toda organización tiene un fin y para arribar a ese fin lo que se necesita es que quienes participan tengan claro hacia dónde van, quieran ir, estén motivados por ir. Entonces lo que se trata es de pensar y diseñar cuál es el contexto organizacional que permite que esa motivación tenga un cauce positivo respecto a un propósito. Y de eso se ocupa el psicólogo organizacional. El psicólogo organizacional es alguien que es llamado en general por una empresa, por una institución, por una escuela, por cualquier, digamos, organización, en donde le manifiestan que hay un problema. Por ejemplo, un problema típico es que las personas que trabajan están desmotivadas, o que hay mucho conflicto, o que hay mucho estrés laboral. Y ahí justamente vuelve a unirse la psicología como ciencia de la salud. Hay personas que trabajan en condiciones laborales tan alienantes porque no se ha pensado en la salud y el bienestar de los trabajadores en ese ámbito y tienen problemas de ausentismo, necesitan pedir y renovar licencias porque esa organización los ha enfermado. Entonces el desafío de un psicólogo organizacional es lograr que las organizaciones sean efectivas, pero que al mismo tiempo sean un lugar propicio para que la persona desarrolle sus potencialidades y no para que encuentre nuevas patologías. Y por último, otro área de la psicología de aplicación importante es lo que se llama psicología comunitaria. El psicólogo comunitario es alguien que está al servicio de una comunidad y que está dispuesto a ir, a salir a donde están los problemas, a donde está el sufrimiento humano, y parte de ese sufrimiento tiene que ver con el universo psicológico, y está dispuesto a ir con sus categorías de conceptos, con su escucha, está dispuesto a ir a hacerse cargo para ayudar en una situación. Ustedes piensen situaciones muy complicadas en la vida, como cuando ocurren grandes catástrofes. Hace poco en nuestro país, con el tema de las inundaciones, ocurrió eso. Y bueno, además de todo, los diferentes equipos asistenciales que tienen que, de alguna manera, estar presentes para amortiguar y poder resolver sufrimientos de las personas derivados de ese tipo de situación, también están los psicólogos que tienen que, de alguna manera, estar allí para poder sostener las consecuencias psicológicas de esa catástrofe. Ustedes habrán visto por los medios que uno de los principales dolores de las personas en las inundaciones, además de que habían perdido todos los bienes materiales, habían perdido parte de su memoria como personas y como familia, porque habían perdido todas las fotos. Y perder la casa es algo muy importante. Es un bien material que es difícil de reponer, además de la casa y todo lo que estaba en la casa.
pero como se solía decir, eso se puede reponer, pero la herida de la pérdida de los que son los signos y símbolos y testimonios de una historia familiar expresada en fotos, cartas, recuerdos, eso es un bien invalorable que no se va a volver a recuperar. Entonces es lógico que esas personas necesiten a alguien que las asista, y para eso los psicólogos que hacen psicología comunitaria son las personas más idóneas, y por eso en las carreras de psicología se los prepara para eso. Bueno, nada más, no creo que me extendí demasiado. Si tienen preguntas, por supuesto, encantado de responderlas.